no sin antes hacer precisiones importantes sobre las cuales pues es necesario reflexionar. La primera de ellas es que también como miembro de la bancada animalista soy una defensora a ultranza de los derechos de los animales sin humanizarlos. A cualquier escenario donde yo he ido he reiterado que defiendo y protejo los derechos de los animales, pero no estoy de acuerdo con que a los animales se les humanice. Y digo esto porque a veces resulta paradójico e inconcebible que, por ejemplo, aunque debería ser más equitativo incluso, que el presupuesto para mujeres, doctor Celio Nieves, fuera, si no igual, por lo menos superior al que se está dando para la protección y defensa de los derechos de los animales. Y eso me indigna. A mí me hubiera gustado, si el tiempo me lo permitiera, también haber liderado como he liderado y defendido con la vehemencia que lo he hecho el tema de los animales, pero preferí inclinarme por el tema de las mujeres, no solamente en Bogotá, sino en el tema de Colombia. Y por eso, en este proyecto, también hemos sido muy responsables desde el partido Mira, anunciando, repito, nuestro voto positivo, porque somos unos convencidos de que a estos seres sintientes pues hay que garantizarles la protección y la defensa. Pero no se trata solamente de tener esa emoción de apoyar a los animales, sino también que las iniciativas que llegan a este consejo y que con responsabilidad tenemos que aprobar o improbar, pues reúnan todos los requisitos. Y aquí yo quiero llamar la atención sobre el estudio que nosotros hicimos a la propuesta. Y encontramos, señora secretaria de Hacienda, al verificar los requisitos que existen para el traslado presupuestal entre agregados, según lo establece el Manual Operativo Presupuestal, que es la Resolución 226 del 2014, en el numeral 3.21.41, que si bien es cierto, se están identificando algunos documentos que le permitieron a usted como encargada analizar la información y elaborar el proyecto de acuerdo y radicarlo posteriormente en esta corporación, también lo es que existen otros documentos que no tienen claridad. Por ejemplo, en el requisito solicitud formal de la entidad firmada por el representante legal dirigidas a la Secretaría Distrital de Hacienda y Planeación cuando se trate de gastos de inversión, se identificó. La justificación económica firmada por el representante legal se identificó. La justificación de créditos y contracréditos de la Secretaría de Planeación, se identifica la justificación, pero no el documento. En el certificado de disponibilidad presupuestal que garantiza la existencia de saldos disponibles que pueden ser contracreditados, se identifica. Pero fíjense que otro de los requisitos, como el concepto previo favorable de la Secretaría Distrital de Planeación cuando se trate de traslados que afecten los gastos de inversión, ahí no se identificó, o dicho de otras palabras, no es claro. Y sobre este aspecto es que queremos llamar la atención debido a que no se encuentra el concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación cuando se trate de traslados que afecten los gastos de inversión. Y solo encontramos un oficio, doctora Beatriz, de fecha 14 de marzo del año 2017, donde la Subsecretaría de Planeación de Inversión informa que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal inscribió los proyectos en el Banco Distrital de Programas y Proyectos y anexa las fichas EBI de los 4 proyectos, pero no hace mención al concepto favorable de la Secretaría de Planeación. Como encontramos esto, ¿qué hicimos? Nos fuimos a la minucia y nos remitimos a las fichas EBI para tener un análisis de cada proyecto según las últimas versiones del CECLAN y las presentadas al Consejo, que son las mismas versiones. ¿Y qué encontramos? Encontramos que los proyectos están en la etapa de preinversión
Y dentro de esa etapa, el proceso se encuentra en la fase de prefactibilidad, la cual, como todos saben, que corresponde a aquellos proyectos en que se realizan los diferentes estudios de análisis de las alternativas que se consideren viables para la solución del problema o necesidad identificada. En esta etapa, los análisis deben estimar los costos y beneficios de las alternativas encontradas viables. Al finalizar esta fase, se debe seleccionar la alternativa de solución a implementar. Con relación a lo anterior, las fichas EBI no reflejan ningún estudio. Pero también encontramos que el análisis sobre el concepto de viabilidad, donde se refleja si tiene o no un concepto favorable, los 4 proyectos aquí presentados no son favorables, doctor Martínez, toda vez que dentro de los factores técnicos que se analizan, los cuestionamientos tienen respuestas negativas, y así lo dice. No cumple con los lineamientos para la elaboración del documento, formulación y evaluación de proyectos. No son coherentes con la solución que plantea cada proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar. No es competencia de la entidad ejecutar este tipo de proyectos. No son concordantes los proyectos con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital. No se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto. Entonces, como ustedes podrán analizar, honorables concejales y señores de la administración, es importante que ustedes sepan que nosotros sí les hacemos una revisión minuciosa a los proyectos y miramos las cosas de fondo. Yo sé que esto tiene solución. Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento, que es elemental, es que la administración nos dé la claridad con el ánimo de dar la viabilidad a este proyecto, que ya la anunciamos, pero queremos tener la certificación por parte de la Secretaría de la Hacienda, la existencia de ese concepto previo favorable de la Secretaría Distrital de Planeación, o en su defecto se nos anexe el documento expedido por parte de la Secretaría de Planeación, que debía estar radicado antes de iniciar esta discusión. Y esto lo digo porque a veces de verdad que uno ve aquí que hay mucha presión sobre los proyectos y no todo puede salir así de facilito y rapidito. Aquí las cosas tienen que hacerse bien presentadas y bien hechas. Y también, pues, llamar la atención sobre algo. Lo han dicho varios de mis colegas concejales frente a los recursos que se van a aprobar en el tiempo de inversión. Los recursos corresponden a 20.000 millones de pesos, dentro de los cuales, según las fichas en inversión para el 2017 serían 15.092 millones y por funcionamiento 4.908 millones, para un total de 20.000 millones de pesos. Según los flujos financieros de los proyectos, los recursos que vamos a aprobar en el tiempo serían de hasta el año 2020 de 68.892 millones de pesos. Eso sin sumarle lo de funcionamiento, que valen 20.625 millones. Eso quiere decir que estamos aprobando más o menos alrededor de unos 89.517 millones. Y la pregunta lógica que uno se hace, pues buenísimo todos los 4 proyectos que están priorizando, pero no podemos quedarnos aquí solamente, lo hablábamos con usted, doctor Sergio, en el tema de la vacunación, en el tema de la esterilización, en el tema de la divulgación, porque tenemos que ir más allá. Si en verdad somos protectores y defensores de los derechos de los animales y del bienestar de ellos, pues tenemos que propender porque haya sitios o centros animales o albergues para que los animales estén, porque no todos los animales son adoptados. ¿En dónde van a estar esos animales? Según daba cifras la doctora Ángela Garzón, ponente de este proyecto, estamos hablando de cerca de 900.000 caninos y un número similar en lo que tiene que ver con felinos. Entonces, aquí el tema no es solamente atender los animales, sino en dónde y cómo. Y ahí los recursos tienen que estar muy bien distribuidos y no vemos por ninguna parte que
se esté hablando de ese tema, y en esto hacemos un llamado de atención porque nos parece que se queda corta la iniciativa y de pronto los recursos así no se ven claramente invertidos, se diluyen y de pronto no logran el objetivo que quisiéramos nosotros que se le diera, y de pronto de alguna manera se puede desviar. Y termino, señor presidente, con una propuesta que le queremos hacer a la administración de un proyecto de inversión y que tiene que ver con lo que está pasando en este momento en el Distrito Capital, y se trata de dotar a las plazas de mercado públicas con instalaciones adecuadas para la comercialización de animales bajo las normas de protección animal. Los proyectos de inversión contemplados, se evidencia que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal no tiene por el momento contemplados en estos proyecto de inversión dirigido a la venta de animales vivos en el distrito. Y queremos hacer un énfasis, ya que en la actualidad muchos vendedores de animales vivos en las plazas de mercados públicos se están viendo afectados y se van a ver afectados por las medidas que únicamente buscan sacarlos y sacar a los comerciantes de las plazas, crea el desempleo y afecta a las familias que viven de esta actividad. Consideramos que si bien las plazas de mercado deben contar con las condiciones de higiene y salubridad necesarias para la comercialización de alimentos, no se puede dejar a un lado a quienes históricamente han desarrollado su actividad comercial. Se debe tener en cuenta que dichos comerciantes deben estar sujetos a las actuales normas de protección de los animales, tales como aquellas que buscan evitar el tráfico de especies exóticas, como aquellas cuyo fin es el de erradicar el maltrato de los mismos. Así las cosas, consideramos que en este proyecto se debe tener en cuenta, para la utilización de los recursos del distrito, uno cuyo objeto sea dotar de instalaciones adecuadas para la comercialización de animales bajo las normas de protección animal en las plazas de mercado públicas, o que se construyan lugares especiales para dicho fin, toda vez que dicha actividad continúa siendo lícita, siempre y cuando se realice bajo los parámetros legales pertinentes. Dicho esto y anunciado nuestro voto, esperamos la administración abra sus oídos, escuche nuestra propuesta y desde ya, previa a la certificación que nos dé la Secretaría de Hacienda, anunciamos nuestro voto positivo a esta iniciativa. Gracias, señor presidente.